Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Feliz domingo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo está tratando la vida? Bueno, yo tenía días sin comunicarme, pero bueno, es que estaba ocupada terminando unos libros y también el internet no me ayudaba y entonces, bueno, sí, no lo tomé tampoco, no le tomé mucha importancia, ¿no? Pero hoy, terminando esos libros, y, y haciendo un autoanálisis como esos autoanálisis que yo hago sobre las observaciones de lo que vivo cada día, de lo que leo cada día, de lo que observo cada día. Había una similitud en lo que he leído, en lo que he investigado y en lo que yo pienso y la forma como yo tengo de interpretar al otro humano, ¿no? Y yo los interpretaba como dormidos a los otros humanos. O sea, yo no diría que a todos, pero a casi todos, en un profundo sueño, ¿no? Pero también leyendo a Antonio Laje y a Milko Lucas, que son unos autores, escritores, filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no los llamaría políticos, porque para mí no hay políticos, para mí hay humanos que hace política, que trata de hacer política, que no siempre lo logra porque tenemos muchos ejemplos, pero no necesita tener estudios. Aquí tenemos ejemplos vivos de gente que está en la presidencia o estuvo, que no tiene nada que ver con estudios, ni con cultura, ni con educación, ni con don de gente. Ahora lo tenemos en Colombia con la vicepresidenta y el presidente y el caos que está. Lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Chile, lo tenemos en muchísimas partes. Lo tenemos otra vez en Brasil, muy, muy, muy seguido. Lo tenemos en Bolivia, ahí en Ecuador. ¿Entiendes? Bueno, los tenemos en toda Latinoamérica, pero también los tenemos en todo el universo, en toda el, el panorama que nosotros consideramos como seres humanos, que es nuestro universo, ¿no? Que es nuestra Tierra, porque hay muchos multiuniversos y muchos universos. Pero bueno, volviendo al análisis que yo hago del dormido, pues este Laje y Milko Lucas lo consideran como la, la generación del idiota, del tonto idiota, no como ofensa, sino como masa, el masificado dormido, el masificado que no piensa. Y es un poco lo que yo pienso. Yo no los llamaba idiotas ni los llamaba tontos, pero el estar dormido es un poco una tontera, ¿no? Una tontera de la unificación de la masa, del todo de la masa, ¿no? De la mayoría de la masa. Y leyendo y viendo que digo, sí, sí, es que están de acuerdo. Yo veía y sigo viendo de gente que no ve, pero que tampoco entiende, y que te observan cuando hablas como tontos, pero tú ves en la profundidad de ese fondo, de esa mirada o del tercer ojo, que no han entendido nada, que no saben de qué se trata, que o si no, no le dan importancia, porque al no entenderlo dicen, bueno, o esta está loca o yo no entiendo nada. Pero es un poco para decirles que nadie está loco, que si lo analizas centradamente y con el corazón, como digo yo, desde la benevolencia del corazón, porque Él es muy benevolente. Si actuamos desde el corazón, somos benevolentes. Nos damos cuenta que la generación del idiota somos estos adultos que vivimos como adolescentes. Estos adultos que, que viven como que si fueran pavos, niños, adolescentes tontos que no tienen personalidad, que entonces tienen 70, 75, 80 años y quieren pretender pensar, imaginar que tienen 30 y que es mejor que la gente no diga la edad porque sí, no hace falta. Pero eso es una tontera muy grande, porque
es la que tienes. ¿Por qué tienes que ocultarla? Tú me dirías también por qué tengo que darla, porque es la tuya, porque te pertenece, porque es tu identidad, porque no tienes por qué ocultarla. Ocultar sería no creer quién eres, no creer en ti, no sentir que eres persona. Y eso está un poquito con la masificación y con la generación esta del que no piensa, del que es un poco idiota, del que está con una cabeza en todas partes y en ninguna. Porque si le preguntas, dice, no, es que yo no me quiero preocupar porque ya con las cosas mías, personales y tal, está bien. Y tú le haces preguntas y a veces no saben qué contestar porque están atontados, masificados, idiotizados. Y es un poco ese sueño del que yo hablo, ¿no? Que no es el paradoxal, sino el sueño. Es inmerso en un sueño que crea una realidad que no le importa cómo está el planeta, al menos importarle cómo está el país, ni cómo está, sino piensan en ganarse, ahora no es bolívares, sino unos dólares, en tener para la comida, en acostarse, en levantarse, en ver Netflix o películas, cosas que te entorpezcan la mente, que te mantengan entretenido, que no te dejen pensar, que no te dejen ser, que no te dejen ir más allá de lo que te pueda preocupar, porque yo no me quiero preocupar, porque para qué, porque no consigo nada. Todas esas historias se las echan a uno en el común denominador todos los días, y sobre todo a mí que hago terapia y que estoy con grupos grandes de personas, ¿no? Entonces uno dice, son pretextos, son esos famosos pretextos que se pone el humano para no ponerle importancia a nada. O sea, y son a veces hasta ofensivos, porque tú le dices, bueno, pero hay que preocuparse por tal cosa. Bueno, pero preocúpate tú porque tú tienes asegurado tal cosa, porque tú tienes la posibilidad, porque tú... O sea, incluyen la parte económica con la parte del pensamiento, de la acción, del estar en la edad, del estar en el ser, porque eso no tiene nada que ver con el dinero, no, la posición económica o no que tú manejes. Eso está con la benevolencia con que tú creas que tienes que estar en este planeta. Porque entonces, a la hora que tú le dices, todos vamos a trascender, ay, pero yo no quisiera que fuera ahorita porque yo le hago falta a mis hijos. Te ponen cuentos de camino, te ponen historia, y si no son los hijos porque ya crecieron, son los nietos. Pero los que no son capaces de decirte, es que tengo miedo al miedo, es que tengo terror al miedo. No, es que quiero vivir un poquito más porque... Y tú entiendes la parte dormida, que es la idiotizada, la que no entiende nada, la que están por cualquier cosa, que les da igual, perdón, les da igual cómo va el país o cómo no va, cómo va el universo, el planeta que no va, porque cuando tú te reúnes con ellos hacen una conversa un poco idiota también, porque es paradójica, es de cosas inertes, sin sentido, porque realmente no saben ni de lo que están hablando, porque no les interesa, porque están en otro punto, en ese punto de idiotez masificado donde no pasa nada, donde para ellos todo está bien y que es mejor así porque amanezco y anochezco de la misma manera. Entonces, este primer videito es como para decirle, es el despertar o es salir de esa masificación idiotizada donde estamos. Amigos, amigos cibernéticos, hay que despertar, hay que darle importancia realmente a quienes somos. O sobre todo hasta la pregunta, ¿a qué viniste? Porque es que no te la haces, no sabes a qué viniste. Te metes en religiones y en cosas donde el otro día me decían, es que el bien siempre será el bien. No, es paradójico. El bien y el mal se confunden. ¿Cómo sabes tú cuál es el bien y cuál es el mal? Porque tienes un guía, un gurú que te lo dice, o porque tú lo sientes aquí en el corazón. Todo está en dudas, todo está en dudas, queridos amigos. Todo está en duda. Solamente tenemos que investigar, leer y sobre todo meditar y conectarse desde el corazón para ver cuál es la realidad, la certera, la veraz. Entonces lo hice muy larguísimo. Amigo cibernético, tú allá y yo aquí. Los seres de luz siempre están. Abrazos. Feliz domingo.